tema y que tiene que ver con algo que hemos venido hablando durante todos estos meses. ¿Qué pasa con la comunidad haitiana de nuestro país? Estaba leyendo ahora cifras muy interesantes. A ver, entran como 600 colombianos diarios, como 600 y tantos venezolanos diarios y como 400 y tantos haitianos diarios. Esos son los números diarios de migrantes que llegan a nuestro país por diversas razones. Bueno, la comunidad haitiana se ha hecho visible ahora por un caso que vive una mujer. Oye, una mujer estaba caminando con su hija en la calle y fue agredida. Ahí tenemos el video. Esto se suma al caso de este caballero que trabajaba y por no tener suficiente mayonesa, según el cliente, le tiraron el completo encima. Qué bueno que estas agresiones sigan siendo noticias. Cuando no sean noticias, empecemos a preocuparnos más. Adelante con la información, Víctor Aravena. Bienvenido. Víctor Aravena. Buenos días. Sí, una situación bastante preocupante se produjo en la comuna de Cerro Navia. Justamente estamos con Lorgina y también con Jaime, quien ayudó a Lorgina en esta situación, porque ella acusa haber tenido una agresión por parte de unas personas mientras caminaba por la calle. Ella venía de un centro asistencial, se dirigía hacia su hogar y ¿qué fue lo que pasó? Sintió un golpe en la espalda y luego una agresión por parte de dos personas. Ella había pedido poder pasar por este lugar en medio de dos personas, finalmente lo hace y estas personas acusaron que no había pedido permiso y finalmente terminan golpeándole. Lorgina, cuéntame un poquito cómo viviste esta situación, qué fue lo que pasó exactamente. Ya, bueno, buenos días a todos. Yo venía como en una terapia, iba en la casa de una señora para entregarlo algo. Entonces había dos personas en la calle y una que me estaba mirando y la otra tenía su espalda hacia mí. Entonces hay una que dijo a la otra, pues dale pásala a la señora, pero la señora que me pegó que dijo eso a la señora. Entonces justo la señora me dio pasar, entonces iba caminando con el coche y yo le dije gracias a la señora. Entonces la otra me dijo, ¿o por qué no pide permiso para pasar? Yo le dije, señora, si usted no está en el camino, ¿por qué voy a pedir permiso a usted? Y al tiro me dijo, oh, mueren de hambre, ándate en su país porque aquí me da rabia con ustedes. Entonces igual me paró para hablar con ella como ser humana, me duele lo que me está diciendo. Entonces justo ella me dijo, ándate en su país porque andan quitando la pega a los chilenos y me está tratando súper mal, diciéndome mucho carabato. Entonces como iba y la otra señora que tuvo, ella me dijo, ya mi niña, ándate. Entonces iba a pescar mi hija para irme y ella me dijo otro carabato. Entonces me paró para discutir con ella. Entonces ella me pegaba. Entonces yo le dije, ¿por qué me pegaba, señora, si no vengo a robar sus cosas? Estoy caminando en una calle pública. Entonces ella me dijo, no, me da rabia mucho con los haitianos acá, por eso te pego. Entonces después me da un cachada en la cara y lo tenía hinchado también. Entonces después que pasó todo eso, había vecinos todos mirando, pero gritando ayuda, nadie no me ayudó. Más encima con mi hija en el coche. Entonces cuando ella me pegaba gritando ayuda y como nadie no viene a ayudarme, fui a defenderme sola con ella. Y lo agarró el cabello a ella y peleamos. Fue así, peleamos, entonces no quise soltar el cabello a ella y ella gritaba y salieron dos tipos adentro con palo, con manguera de agua para pegarme, sin preguntarme cómo fue la cosa. Fue un joven, puede ser 20 años y la niña también ¿Lorgina? como 15 o más o menos. Así fue la cosa. ¿Lorgina me escucha? Estás preguntando del estudio Martín Sí. Cárcamo de la Sí, consulta. estoy escuchando. Sí. Hola Lorgina, gracias por darnos tu testimonio. Mira, lo hablábamos recién cuando le tiran el completo también a un compatriota tuyo, un haitiano que estaba haciendo un hot dog y no le gustó cómo se lo habían hecho al cliente y se lo tiró en la cara. Hace que ustedes están en una situación que es súper complicada porque si a mí me agreden y me tiran un completo en la cara, yo tengo todo el derecho a reaccionar. Si yo soy agredido, si tú fuiste agredida Eso mismo. y estás con Sí. tu hija, tienes todo el derecho a reaccionar porque Sí. te están golpeando y no te vas a quedar de brazos cruzados, ¿no es cierto? El problema es que si tú no Sí. cuentas esta historia, quedas tú como la agresiva, quedas tú como la que agredió. O sea, si alguien ve esta historia desde afuera, dice,
ella fue la que la buscó, ella fue la que lo golpeó, ella partió esto. Y no fue así, pues. Pero una pregunta, ¿cuánto tiene tu guaguita? ¿Cuántos Chiquitita, meses sin tiene? coche, mira esta guaguita. Mi guagua tiene 3 meses. Claro. Ya, ¿y tú la llevabas en brazos cuando se produjo esto? No, El coche. ella estaba en su coche. En su coche, perfecto. Sí. Y si tú no te hubieras Cuando defendido... ella estaba en su coche, Si tú no te hubieras defendido, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿cómo? ¿Me escucho bien? Sí, porque tú te defendiste, ¿verdad, Georgina? Si tú no te hubieras Sí. defendido, ¿qué crees tú que hubiera pasado? Nada, porque yo creo si no pudiera hacer nada, eso dejaría así nomás, porque yo misma tengo que buscar mi derecho. Sí, pero Entonces, si no haría nada, eso pudiera pasar. No, es que no sé si pudiera pasar nada. no sé si me toman el punto, Georgina. Tú por el hecho de ser inmigrante, de ser de raza negra, lamentablemente en un país como el nuestro, siempre vas a pérdida. Si esa es la verdad. ¿Qué pasa a ti, Monse o Polo, o Tonka, si te agreden en la calle? ¿Tú no vas a reaccionar? no sé, es que eso sé. estoy Bueno, estoy claro. cuestionando. Cuando tú vas Claro. con un bebé, de repente, no sé, tú lo pones ahí en una balanza, no sé, las que son mamás. Si pone en riesgo por tu eso pregunto, hijo. ¿qué pasa? Claro. Porque si tú te pones a pelear, pones en riesgo a tu bebé, Sí. como mamá, digo yo. Sí, pues. Entonces, por Y eso si no le haces pregunto, nada- por eso le pregunto, y Georgina, ¿qué cree ella hubiera ocurrido si ella no se hubiera defendido en la golpiza? ¿Qué? Por eso pregunto, hago ese cuestionamiento. Ella te pegó, ella te Ella pegó, partió, pues. sí, ella te pegó primero, fue insulto y luego ella te Sí, pegó. ella me pegaba primero, porque yo justo iba a salir, yo iba a caminar, entonces como ella me estaba diciendo mucho carabato, entonces me dolía, entonces me paró para discutir con ella. Claro. Entonces justo ella sí, Y ahí lo que te pregunta Tonka es que quizás no habría sido mejor que en vez de quedarte ahí cuando te pegó, tú te hubieras ido, te hubieras escapado en ese minuto para no continuar la pelea. sí, eso mismo iba a hacer. No iba a discutir más con ella por mi hija, porque pienso con mi hija en el coche Era muy puede regoso. pasar muchas cosas. ¿Y qué pasó Por entonces? eso me preocupaba con mi hija. ¿Y qué pasó? ¿Por qué al final terminaste tú también peleando con ella? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Porque como ella me pegaba y me dolía. Ya. Claro. Y como yo ando con una calle pública, no fui como en la casa de ella o a robar o a hacer otras cosas, pero estoy en un área público. Claro. Eso que me dolía. Entonces cuando me pasó eso, como me da rabia, entonces tuve que hacer lo mismo a ella. Después como pienso a mi hija, si voy a pelear, quién me va a ayudar, eso mismo. Entonces, eso fue como me dolía, por eso quise pelear también con ella. Porque muchas veces que están haciendo lo mismo. Como encuentro, como es fome. Claro, Porque porque somos seres humanos. a ella la también, agredieron por el hecho duele eso. por el hecho de ser Tal cual. haitiana. ¿Y te ha tocado otras veces, Georgina, que te agredan también? Sí, muchas veces, pero nunca llegamos en ese punto como me pegaron, esas cosas no. Pero ¿Y por siempre qué? sufre como por- discriminación. ¿Cómo vives eso? Cuéntanos cómo son las circunstancias en las que se producen esas agresiones, que pueden ser agresiones verbales, que no llegan, digamos, a ser agresiones físicas, pero que de todas maneras son agresiones. ¿Cómo son estas agresiones? Porque pues, lo importante destacar y contextualizar. Primero decir que estamos en una iglesia comunitaria porque ella no quiere estar en su casa haciendo esto justamente por miedo Claro. a lo que eventualmente pueda suceder. Ya. Segundo, es importante contextualizar y decir que ella vive hace 8 años acá, que tiene 2 hijos Ya. y que en 8 años había vivido hechos de discriminación, pero nunca los golpes. Entonces, ¿qué tipo de discriminación es la que vive normalmente en el día a día? Entonces, la discriminación fue por el color de nosotros, la forma de hablarnos y lo otro, el color del pelo, todo eso. ¿Qué te dicen generalmente en la calle? ¿En qué tipo de
¿A qué lugares vas que de repente hay gente que te dice eso? Pero en la micro, siempre fue en la micro. ¿Qué te dicen en la A veces micro? andamos en la micro como a mí estoy viviendo muchas cosas fome en la micro a veces. A veces estoy sentado en una silla, hay más espacio, hay gente que no quiere sentar al lado de nosotros. O si nosotros andamos como pegando al otro en la micro, algunas que sacan su perfume y echando en su cuerpo. Es como el olor de nosotros molesta a ellos. ¿Y tú crees, Entonces, esa Georgina, cosa duele mucho. Georgina, tú que has estado tantos Sí, años duele, porque somos seres humanos. Obvio que sí. Y agradecemos tu testimonio y la confianza que tienes Estoy con el emocionada, programa. Georgina. Sí. Disculpe. No te preocupes, tómate todo tu tiempo, Georgina. Te esperamos. Y quiero que me digas si es que, como tú llevas tantos años en Chile, tú sientes que esto ha ido mejorando con el tiempo o ha ido empeorando. En este último tiempo, tú dirías que la gente es más agresiva en la calle, no solamente físicamente, sino que, como tú contabas, ya sea con las miradas, con no querer sentarse al lado de ustedes. ¿Hemos ido evolucionando los chilenos o no? ¿Qué piensas tú? Lo que pasa, como nosotros estamos buscando como justicia, que no hacen más discriminaciones, porque como digo delante, somos seres humanos, tenemos sangre igual que ellos. No sé cuál es la diferencia. La diferencia solamente es el color de nosotros. Lo otro nada más, tenemos la misma sangre. Tenemos 2 piernas, 2 brazos, no sé por qué discriminan. Yo sé que vengo de un país pobre, pero en todo país hay pobreza. Puede ser en mi país es más bajo, pero con la ayuda de Dios o con la ayuda del político de mi país podemos salir adelante. Georgina. Algunos haitianos que estamos acá, sí. No, lo que pasa es que yo te digo por qué pasa esto. Porque yo he estado en tu país y tú sabes que yo tengo un hijo haitiano. Eso pasa por ignorancia. Y yo lo digo con todas sus letras porque no tengo ningún miedo porque lo entiendo y porque además vivo también obviamente una realidad que veo todos los días. Nuestro país es ignorante. Sí. Es ignorante en estos temas. Es un país clasista, es un país lamentablemente racista. Nos creemos para los ingleses de Sudamérica, porque así somos nosotros. Nos creemos increíbles, que vamos al desarrollo. Pero esa cosa se puede cambiar. Exactamente. Se puede cambiar. Y por eso tu testimonio es tan importante, porque nosotros que muchas veces miramos a Europa Sí. como referente, resulta que Europa, las mezclas ya son increíbles, o sea, ya hay mezclas de todo y está lleno de inmigrantes y se han formado así capitales, ciudades importantes. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que tú tienes tanta razón. Esto no quiere decir que los haitianos o los venezolanos, los colombianos, los que hay acá, hay de todo. Hay personas buenas, malas, más o menos. Como hay chilenos buenos, malos, más o menos. Y eso se entiende. El problema es esta agresión que es gratuita. Y eso tiene que ver, lamentablemente, con gente que es ignorante y que cree que por el hecho de ser negra, de raza negra, eres distinta. Y claro, eres distinta en el color, como nosotros si vamos a Haití. Yo cuando fui a Haití, era distinto, po. Pero eso no me hacía distinto como ser humano, po. Me hacía distinto en el color nomás. Entonces, yo te entiendo muy bien y sé la impotencia que te da. Sé la impotencia que te da porque además lo conversamos nosotros en algún minuto. Nosotros somos de familia inmigrante. Entonces, antes era por el idioma. Llegaba un croata o llegaba un alemán o llegaba o por la religión. No, es que perdón que te interrumpa, Pero hay porque una a un diferencia croata y un grande. alemán No, en Chile nunca se los discrimina. Por ser blanco y rubio. Porque hay Por ser raza aria. Claro, pero Claro. sí de pronto... ¿Y la religión? Sí, con la religión, sí, yo Pero diría sobre todo como... con la raza. La raza. Pero la raza. La raza Es que antes no había gente de raza negra como hoy ¿Saben día. que A eso las me personas refiero. que venían de Palestina acá Tal también cual. fueron muy También, discriminados también en muy una época, discriminados. hace muchos años atrás acá? No, yo le conté la otra vez, sí, po. no los dejaban entrar a ciertos lugares. Eso Ya, po. era así. Y se han transformado en una potencia y en grandes microempresarios o empresarios, dan trabajo. O sea, han contribuido tremendamente a Claro, pero Chile, lo que como dice- para dar un ejemplo. Pero aquí el que es súper determinante el color de la piel finalmente, Tremendo. porque a los alemanes o a los mismos, no sé, argentinos los tratan mucho mejor y son mucho más acogedores que con ustedes, con la comunidad haitiana. Yo creo que eso es verdad. Claro, pero Que- imagínate en 20 claro, años si más. según- Imagínate en 20 años más,
Porque ya pasa con Ojalá los, que sea ¿qué pasa que- con los doctores cubanos? Ya pasa con los doctores cubanos, que hay muchos doctores cubanos que atienden. Pero en 20 años más, cuando esté la raza realmente mezclada, porque eso es lo que va a pasar y lo que nosotros no podemos poner una venda en los ojos, eso es una realidad. A usted no solamente lo va a atender un doctor que va a ser de raza negra, va a haber un carabinero de raza negra. De hecho, ya hay. De hecho ya hay, pero son por intercambio. Pero va a haber carabineros chilenos de claro. raza negra. Va a haber jueces de raza negra. Va a haber profesores que van a educar a sus hijos de raza negra. Y además mezclados con nuestra raza. Entonces, es ponerse una venda en los ojos y no entender que el país, nuestro querido Chile, tiene que tener un cambio. Es que queremos realmente el Chile, porque en realidad pues yo creo que es más profundo, no nos aceptamos en nuestras mezclas originales. Exacto. Nosotros- En nuestro mestizaje original Claro. no es aceptado, es discriminado. Un mapuche es discriminado Sí, hoy en bueno. Chile. Hasta que Un aparece un- aymara es claro. discriminado hoy en Chile. Claro. Yo, no tiene nada que ver. Y Pero, hoy, ¿sabes? hoy. Una Sí. cosa que pasó con La Haya y nosotros tuvimos la posibilidad de estar en La Paz, dejando al lado de La Haya, la petición de Evo Morales, de Bolivia y todo. Qué manera de respetar su origen, Tal cual. Claro. sus etnias. No estoy diciendo no quiero compararlo ni decir que uno es mejor o peor, pero me daba gusto ver el respeto El que mismo se señor que tenía nos interrumpió. ¿Cuál? El señor Abraham, que con mucha vehemencia nos interrumpió. No, pero pero hablaba además, de eso, porque No, de la- encuentro que él no dejaba expresar a otra persona que pensaba distinto. Estoy de Yo acuerdo hablo contigo. de la... Pero, por ejemplo, la por orgullo. ejemplo, de una orgullo. periodista Sí. que estaba vestida como su origen. Era una chola paseña. Cholita paseña, Sí, po. claro. Eso Y es muy con bonito todo- en Bolivia, eso es muy bonito y es bien único que, por ejemplo, me acuerdo de haber ido de mochilera Bolivia versus Perú. En Perú hoy día ha habido una revalorización de lo que es el origen indígena, pero Bolivia tiene una cosa que es muy propia y que, como dices tú, decir cholita es un orgullo, no es algo Acá si despectivo. te dicen, tú tienes un porcentaje de sangre mapuche, ¿tú crees que la gente se siente orgullosa de eso? Recién Hay ahora algunos un Yo creo sí, poco que- más. pero hay Se muchos que sienten no, está Hay porque muchos que si se revalorizando. sienten orgullosos lo silencian, Sí. porque son mal mirados. Tú hacías la lista, Martín, que claro, que somos racistas, que somos clasistas, y también odiamos a los indígenas, y los tratamos mal. ¿te acuerdas del análisis que salió de los apellidos? Yo quedé, Impactante, Yo quedé claro. impactado. Y es que, ¿sabéis que quedé impactado? Salió un estudio de los apellidos de nuestro país. Y estaban medidos con, entre comillas, el éxito económico. No sé si te Sí. acuerdas del Sí, estudio. sí. Sí. Entonces, durante los últimos 60 años, 70 años, eran los mismos apellidos que dominaban en términos económicos nuestro país y que además estaban bien posicionados. Y eran los apellidos indígenas, mapuches, los que estaban al final. Y entonces tú decís, esto no solamente tiene que ver con el discurso, en la práctica Sí, somos claro. discriminatorios. Pero hay un Sí. 70%, Es o sea, la tenemos explotación, po. mestizaje en un 70% de la mestizaje, población. Claro, un mestizaje Sí, pues. que es amplio, que es profundo Mucho. y que no reconocemos, lo negamos. No, eso y, voy yo. y cuando vemos que llegan personas de un color de piel distinto, ahí nos resurge toda esa forma de discriminación que las tenemos desgraciadamente muy arraigadas. El tema del clasismo en Chile es feroz. Es feroz. Entonces, clasismo, una especie de antiindigenismo, racismo, o sea, ya no sé, y son la verdad que males que están enraizados en nuestro país y que hoy día lo están viviendo la gente, los inmigrantes haitianos, Pero, particularmente. perdón, pero tienen visibilidad, porque todas las otras personas que hemos nombrado, No que por tienen. ejemplo no tienen la visibilidad para decir que se sienten No. discriminados. Más encima, nuestra propia origen de raza no tiene la visibilidad o la tiene muy poca Pero, para decir que ha sido discriminado. ¿Cuántos mapuches durante años o siglos se cambiaron el apellido o usaron otro apellido? Claro. Es decir, tener un apellido mapuche en Chile hace 20 o 30 años era Y vaya pérdida, una forma de esconderlo. Yo me acuerdo de haber leído historia de un joven se viene a Santiago desde la zona de Temuco y el papá le decía, no uses tu apellido, usa otro porque te va a ir mal. Cámbiatelo, claro. Y eso pasaba mucho. Las dueñas de casa en Chile le cambiaban el nombre a la asesora del hogar porque era un nombre mapuche y le ponían un nombre cristiano, Carmen, Laura. Entonces también nosotros de alguna manera escondimos, invisibilizamos y rehusamos
la etnia que fue originaria de este país. ¿Y cómo cambia eso? Cambia, y la historia de los países los dice, hasta que empiezan a aparecer líderes con esos apellidos, Claro, po. empiezan a aparecer segundas o terceras generaciones que tienen posibilidad quizás de estudiar, de perfeccionarse, muchos afuera vuelven y empiezan a tomar posiciones que son visibles. Entonces ahí nos genera orgullo y nos sentimos todos partícipes de ese éxito. Sí, esto es tremendo. Entonces, desconocer lo que está pasando en nuestro país es ponerse una venda en los ojos que no hace que la cosa desaparezca. Pero Y también, se comete pero- una injusticia súper profunda. Derechos humanos, son derechos humanos. Absolutamente. Y acá hay algo que se podría perfectamente perseguir a través de la ley Zamudio. Porque acá finalmente se está cometiendo un delito de odio que tiene que ver con las características de la persona. No lo que la persona haya hecho, sino que simplemente se la discrimina, se la insulta, se la violenta y se la agrede por las características innatas que tiene, en este caso su raza y su origen étnico y también su origen nacional, el hecho de ser de raza negra, el hecho de ser haitiana. Oye, Yo igual veo una sí. luz de esperanza. Yo sé que es un proceso lento y que va a durar muchos años esto, pero ahora, como van llegando cada vez más niños también de raza negra y Mucho se más van común. incorporando a los colegios, los niños lo toman de una manera completamente natural. Absolutamente. No ven la diferencia. Entonces yo creo que ahí, de las nuevas generaciones, esto va a ir cambiando, pero es un proceso lento y que las nuevas generaciones, los jóvenes, le tienen que enseñar, no sé, a sus abuelos, a sus papás, la incorporación de gente que no todos somos iguales y no tenemos por qué todos tener el mismo color de piel ni pensar igual. Entonces yo creo que de a poquito es un proceso lento, pero que se tiene que ir dando y con este tipo de temas que se ponen sobre la mesa, conversando Oye, en casa. Mira, hay muchos tweets, porque ya estamos como en segundo trending topic, pero hay mucha gente muy agresiva, pero hay otra Está que bien. también entrega y todas las opiniones, obviamente Son en válidas. esto es válido porque es totalmente libre. Dice Easy, en Chile no existe el concepto de nacionalidades. No puede ser que la gente hable de dónde uno es descendiente. Mi abuelo era alemán, árabe, etcétera. Solo gente nacida en Chile. Nadie dice, soy chileno y ahí está. Y Tal lo cual. encuentro interesante. Sí, po. ¿Es verdad? Como que no aceptamos que somos chilenos. Entonces, siempre decimos, no, que soy de origen. Es verdad, po. Porque además somos un país que se formó así. Se formó con muchos inmigrantes. Y lo del clasismo es bien insólito Es porque súper en fuerte. Chile cuando tú conoces a alguien siempre le preguntan ¿Colegio? ¿en qué colegio estabas? Y porque tiene Sí. que ver con que aquí los colegios son... ¿Y qué hacen tu papá? ¿Y en qué barrio vives? Claro. Pero sabes que Eso yo siempre- eso lo vi acá en Santiago. ¿Ah? Ya. Yo eso lo sentí en acá regiones en Santiago. distinto. En regiones, Sí, distinto. yo sé que no en todas las regiones es así, pero acá en Santiago se usa mucho eso de en qué colegio estudiaste, a qué universidad fuiste, de dónde es tu familia, en qué lugar. Pero acá en Santiago me refiero, en otras O partes... sea, yo lo vivía en Temuco y era igual. Sí, pero En por Temuco era ejemplo, igual. yo te aseguro, pero por lo menos donde yo soy en Villa Alemana, nunca nadie, o sea, en qué colegio estudiaste, a qué universidad. Pero en Villa Alemana no, pero me escribe un compañero de canal. Y mira, y qué bueno porque estamos todos viendo, me escribe un compañero de canal, compañero nuestro. Y me dice, la discriminación también viene de la comuna, donde vive. Sí. A mí me tocó, dice, no decir su nombre, pero dice, Ah, yo pero vivía acá en la en comuna de La Santiago, Pintana. Sí. Entonces cuando tú llegas a un trabajo y dices, yo vengo de la comuna de La Pintana, automáticamente te ponen una chapa. O no te contratan simplemente. De eso, po. Hay gente que no la contrataban Entonces, porque era de la eso no Pintana. puede ser. Yo quiero preguntarle a Lorguina mientras busca información. Una la cosa tonca. quiero decir, porque se amplió el tema. Dale, dale. Uno dice que ¿por qué nos ampliamos en el tema? Yo creo que es interesante cuando Sí, uno amplía pues. el tema. Dice, Esteban Nahuel Lan, dice, Nahuel Lan. Mentiría si alguna vez me discriminaron por mi apellido mapuche. Cuenta él, también lo quiero decir porque es Está bien. interesante. Nunca lo viví en ninguna etapa de mi vida. Ojo con eso, no generalicen. Está Si bien. así, perfecto, me parece genial decirlo. Maravilloso. ¿Tú Claro, lo que pasa es que siempre, Maravilloso. siempre hay casos y casos. Lo que queremos decir es que hay, general. uno habla de lamentablemente la generalidad, Sí. que es un tema que existe. Y qué bueno que existen esas excepciones. Puede ser que gente agresiva no, yo digo, porque dicen que yo dije que hay algunos tweets que son un poco agresivos, otros no, pero no estoy generalizando para que no se lo tomen a pecho. Dicen, ¿cómo nos trata de No. agresivo? Algunos sí, otros no. Lo que pasa es que- Hay con de altura de todo. mira. Estamos conversando a la Sí. altura de mira. Y yo creo que aquí hay una diferencia, Lorgina, que a ver si tú me puedes ayudar. Una cosa tiene que ver cuando llegaron los primeros haitianos o personas de raza negra, no solamente haitianos, sino de varios países y continentes que han llegado personas de raza negra.
Pero una vez que los haitianos empezaron a llegar en mayor cantidad y empezaron a ocupar trabajos, creo que se generó como una suerte de odiosidad porque mucha gente siente que le quitan el trabajo. ¿Sientes tú eso también? ¿Te has dado cuenta de eso? Pero no es la solución. Lo que pasa, disculpa, pero lo que pasa como nosotros como haitianos necesitamos comer, necesitamos pagar nuestro gasto también. Lo que pasa, ellos tienen que buscar la forma para trabajar. Si no hay pega, ellos tienen que buscar una manera como para pagar su arriendo, para comer o para mandar a su familia. No es que quitan trabajo a los chilenos, Claro. porque el trabajo es para todo. Claro, lo que pasa es que hay una sensación, yo creo, como media generalizada de que vienen acá y nos quitan el trabajo. Mira, Princess of Edenia dice, eso que dicen que a los europeos los trataban bien es mentira, cuando eres pobre, dice. Mi abuelo llegó desde Split, Croacia, y siempre contaba que lo trataban de gringos sin país. ¿Viste? Y aún así, yo soy más chilena que la CTM, dice. Somos varios equipos, la misma. Sí, pues. Hay otro tuit que Tenemos vamos un tuit a compartir aquí con el propósito público. que dice Dale, dale. lo siguiente. Llega un rubio de ojos verdes y es extranjero, pero llega un haitiano y es inmigrante, dice Víctor Arias Galarce. Buena diferenciación, Sí, y eso es real. totalmente. Qué increíble, ¿eh? Sí. Oye, y él no era extranjero. Lo que pasa, yo creo que Y él no también emigra. hay un tema acá que efectivamente hace falta cultura, hace falta educación, pero también hace falta una política más eficiente. Porque Pésima la la política política de inmigración que tenemos en Chile está realmente sobrepasada. Del año de la Cocoa, además, creo. Es muy antigua, es del año 74. Sí. No da cuenta de las condiciones en las cuales se está produciendo la inmigración hoy día. Tú das las cifras. Deben ser, ¿cuánto? Unas 2.000 personas que Diarias. llegan todos los días. Sí. Y seamos francos, no vienen de turistas. No. No vienen de turistas, vienen con visa de turista, la gran mayoría de ellos, pero no vienen de turistas. Sácate Vienen 2.000 por 365, a quedarse. Jaime. a quedarse. Hasta la Y son- multiplicación. Y son, la verdad que ¿Cuánto era, perdón? cientos, 2.000 por cientos de miles de 365. personas las que están todos los años entrando a nuestro país y de eso hay que hacerse cargo. Absolutamente. O sea, hoy día tenemos una tasa de inmigración que todavía es baja en comparación con países desarrollados, sobre todo con países europeos. Súper baja. Pero es mucho más alta de lo que solíamos tener. Por lo tanto, se nos está produciendo un problema grave. Eso se llama globalización, que tanto nos gusta. Claro, pero O sea, eso- nos gusta la globalización, pero para algunas cosas. Nos gusta para el comercio. Exacto. Claro, pero no para el movimiento de las personas. No, Nos gusta pues, el movimiento social no nos movimiento gusta. de las cosas, sí. Movimiento de las personas, no. Y la globalización trae también movimientos de personas. Y movimientos masivos de personas, como está haciendo hoy día. Tú nombrabas a los venezolanos. Por la crisis que hay en Venezuela, Tremendo. son miles y miles de personas las que se están viniendo a Chile. Están llegando más venezolanos que haitianos. Y lo mismo que pasó con Haití, lo mismo que pasó con Colombia y con muchos otros países. Tú sabes que O sea, hay un porcentaje Claro. no Chile menor- hoy día trae hay- mucho la hay un Lo que inmigración. porcentaje pasa no es que menor yo de creo que es haitianos que se está innegable, devolviendo, ¿eh? no se puede negar que es natural, que haya un choque cultural. Lo Sí. que pasa es que yo creo que también muchas veces por decir lo correcto uno no dice, obviamente que nosotros tenemos distintas costumbres de comida, por ejemplo, también de cómo habitamos la calle. La gente de países más cálidos está mucho más en la vereda, pone sus parlantes, escucha música. A los chilenos quizás eso no nos parece tanto y eso provoca roces que son entendibles en la convivencia diaria. Y ahí es donde hay que ser más o menos sabios y entender cómo llegamos a una convivencia donde sintamos que todos nos respetamos. Y eso es como una misión de nosotros, de los chilenos, también de la gente que viene desde fuera, de tratar de encontrar una vida en común tolerante entre todos. Exactamente, y antes pasaba con, cuando cocinaban los coreanos, cocinaban los ¿cómo se llama? Los japoneses, y después los chinos, después restaurante chino, todos íbamos a comer al restaurante chino feliz de la vida. Entonces, Así es. sí, una cosa que de tiempo y de evolución. Oiga, Lorgina, agradecerle por el testimonio, le mandamos un beso grande. Sí. Y qué bueno que lo hago visible y agradecer porque pone el tema también, para que podamos discutir y para que también la gente se pueda expresar y todos podamos aprender. Porque finalmente esto es un aprendizaje constante el que estamos realizando y nadie tiene la bolita mágica para saber cómo se hace. Un beso, Lorgina, y muchas gracias. Y agradecer a Ya, cada... muchas gracias a ustedes. Que esté bien. Y agradecer cada uno de sus comentarios. Sí. Que Ya, todos los comentarios, porque son bien interesantes. No todos son buenos para nosotros. Pero lo iba a leer algunos, pero no sé si tenemos tiempo, porque es interesante hacer el ejercicio democrático. ¿Alcanzamos o no?
Voy a leer algunos. Está bueno. No entienden nada, bienvenidos 13. La gente no está discriminando porque sean haitianos. La gente está aburrida de mucho delincuente extranjero que llegó. Y el 13 no muestra esa parte. Esos delincuentes el gobierno los debe sacar de Chile. Ya no basta con los delincuentes chilenos. Fue JJ. Matías Franco, estoy leyendo, ni siquiera estoy, mira, voy a leer nomás lo que sea, lo que le caiga, que le caiga. Matías Franco, nosotros como haitianos necesitamos comer, necesitamos mandar plata a su familia. No dejan ni un peso aquí. Ese es el problema. Ustedes no entienden. El país no va a crecer con haitianos. Después, Juan Olivo, qué buen tongo, bienvenidos. Después, Gustavo Belmar, Cárcamo y Tonka. En Chile no se discrimina al inmigrante, solo se exige que haya un filtro. No importemos delincuencia ni pobreza. En Chile ya tenemos serios problemas al respecto, con cero respeto con el chileno. Déjame agregarle un dato solamente a las personas, porque esto, para que lo hablemos y esto con harto respeto, pero para que no lo hablemos con sensaciones, sino hablemos con datos duros. ¿Cuál es el porcentaje de extranjeros que está hoy día en la cárcel? Y el porcentaje Bajísimo. es bajísimo. Creo que es bajo Bajísimo. el 2%. Bajísimo. Sí. Bajo el 2%. No solamente haitianos, de extranjeros en general, creo que es el 2% de los que están en la cárcel. Me imagino que la cárcel es un indicador de la delincuencia en nuestro país. Cuando uno mira, la verdad, cuando uno mira los datos estadísticos, se da cuenta de que los extranjeros que llegan a Chile tienen mejor educación, tienen menor nivel de pobreza que el promedio de los chilenos, y hay un porcentaje muchísimo más bajo de delincuencia que lo que se piensa. Entonces, cuando se dice no importemos pobreza, efectivamente la gente que llega a Chile está en muy malas condiciones, Venezuela, pero llegan Haití, acá y surgen con bastante rapidez, y vienen con un ímpetu, con unas ganas no solo de surgir ellos mismos, sino que de ayudar a sus familias, de colaborar también con la sociedad, que muchas veces los chilenos no tenemos. Y esas pegas que dicen que se las quitan a los chilenos, muchas de esas pegas son pegas que hoy día hay muchos chilenos que no están, o la mayoría de los chilenos no está dispuesto a hacerlas tampoco. Eso es lo que, y así ha pasado con la inmigración en prácticamente todos los países del mundo. Mira, Marcela Celamé dice, yo soy de Cartagena y lo digo con orgullo, pero tengo algunos conocidos también criados allá que dicen que van a la playa, como si fuera malo veranear en Cartagena. ¿A dónde va el fin de semana? Después, Ignacio Nacho Con, que ha escribido harto, el aporte de inmigrantes europeos fue tremendo y ustedes no lo reconocen. Después Coque dice, en Chile se discrimina por todo, apellido, plata, estatus social, hasta los gays se discriminan en sí, es feo, lindo, de plata, etc. No me sorprende que entre nacionalidades también se discriminen, es lamentable. Overmont, puedes vivir en la legua, pero si tienes educación y tienes tus principios bien sólidos, da lo mismo donde vivas. Después, Francisco Javier Uribe dice, mi abuelo nunca les enseñó mapudungún ni a sus hijos ni a nosotros, sus nietos, por miedo a que nos discriminaran. María José Palma, en Arica, a pesar de que somos una ciudad fronteriza, se vive algo súper polarizado. Gente que disfruta la interculturalidad del carnaval en tiempos de fiesta. Pero por otro lado, hay estudios de región que arrojan que existe un 95.5% de racismo en Arica. Es lamentable. Después, 95%. Josu Gárate Pérez, mi humilde opinión, creo que le ponen demasiado color. A mí me agredieron y ¿dónde están las cámaras? Le dan mucha importancia a los haitianos y eso al final es peor. Le dan tanta importancia que generan el efecto contrario en el público. Cuidado, Canal 13. Es parte, porque igual es bueno hacer el ejercicio, porque siempre piensan que nosotros nos vamos a leer. Los leí de corrido y elegí al azar. Con los que salen. Oye, vamos, güey.